Entonces, como le decía, ¿cómo se suman dos operadores? Así. El dominio del operador suma es la intersección de los dominios. Se puede verificar que la intersección de los dominios de dos, o sea, contiene el elemento neutro, el cero del espacio. ¿Cómo se multiplican cómo se multiplican un escalar por un operador? Bueno, así, eso se llama un escalar multiplicado por el operador, suponiendo que esté definida la operación, y entonces simplemente el escalar multiplicado por el operador, la definición es exactamente, fíjese que eso es igual que usted puede pensar en el operador como una función, es el escalar del operador actuando sobre vector. Entonces, el producto de dos operadores está definido de esta forma. Alguna vez los libros especifican quién actúa primero, pero aquí en este caso nosotros estamos tomando que está actuando. Me preguntan que qué diferencia o similitud hay entre un operador y una transformación. La palabra transformación es solamente un enfoque la transformación es un enfoque, como indicando que si uno quiere transformar algo en otra cosa. Pero las transformaciones desde un espacio vectorial a otro espacio vectorial son operadores. O sea, es un operador. Toda transformación desde un espacio vectorial a otro del mismo es un operador. Así mismo como dice María, una clase de operador. Así se multiplican, y lo que le decía es que en algún libro, ponerlo así, no necesariamente lo pone a actuar sobre este orden, y si pone este, hay libros que ponen ese y dicen que quien actúa primero es A. Pero aquí en este orden estamos así, hacia allá, no hacia acá. El dominio del operador producto son todos los X que pertenecen al dominio de B, porque realmente es una composición. Es una composición por decirlo así, de operadores. La multiplicación es una composición. Actúa primero B y después A. Que no es lo mismo, que es lo que vimos en la parte que conmuten, que actúe primero A y después B. Si fuera lo mismo, entonces se dice que conmutan. Entonces, la multiplicación de un escalar por un operador se le puede ver como que uno lo piensa así. Que coge el escalar, lo multiplica por el operador identidad y entonces ahí es que lo pone a actuar. Las operaciones con los operadores cumplen esas propiedades que ya nosotros conocemos. La adición es conmutativa. Recuerde que A y B son operadores. La mejor forma de usted asociarse con eso es recordando que en CN toda matriz representa algún operador, y ver a y a B como matrices para empezar. Pero ya usted sabe que los operadores son muy diversos, ¿verdad? Ya aquí le está recordando que los dos operadores no necesariamente conmutan. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito de conmutadores. Los conmutadores son del área de teoría, del área del álgebra, específicamente teoría de grupos. Y en teoría de grupos, si usted tiene un grupo, recuerde que una estructura de grupo es simplemente dado un conjunto no vacío, que se cumplan dos o tres propiedades, que sea cerrada, que exista el elemento neutro, inverso, y ya, y asociativa. Y si además es conmutativa, entonces el grupo sería abeliano. Entonces, si nosotros tenemos dos elementos de un grupo, y esos dos elementos de un grupo cualquiera, nosotros lo escribimos así,
ese corchete que está ahí de esos dos elementos sería hacer esas operaciones con esos elementos. Esas operaciones con esos elementos. Obviamente, si el grupo es abeliano, entonces eso daría el elemento neutro del grupo, eso que está ahí. Si abeliano significa que el grupo es conmutativo. Eso es una forma de decir que el grupo es conmutativo, que los elementos esos dos conmutan si dan la identidad del grupo. Y también entonces pasaría que conmutan ellos dos. Se puede verificar. En la teoría de grupo, eso también se relaciona escribirlo de esta manera. Por ejemplo, hay algunas identidades de los conmutadores y hay una forma para escribir eso. Por ejemplo, si yo tengo esa expresión se representa en teoría de grupo el conjugado de A por B, o sea, la conjugación de A por el elemento X, perdón. O sea, la conjugación. Y está lo que se llaman clases de conjugación. Si uno cogiera el grupo y le pusiera ahí donde está la A y le dejara el X fijo, sería que X va conjugando con todo el elemento del grupo. Y lo importante es que eso es lo que representa, que si usted pone, por ejemplo, en el grupo A elevado a la X, es lo mismo que coja el inverso de X, lo multiplique por A y esto. Eso es clase de conjugación. Entonces, en la clase de conjugación se cumple esto que está aquí. Estas son identidades. Esa identidad ustedes la pueden verificar inmediatamente porque son rápidas todas. Esas que están ahí. Por ejemplo, esta. Sería que usted ponga el inverso de Y por X por Y. Tiene que dar lo mismo que esto que está aquí. Y recuerde que ese corchete ya lo tenemos definido. Usted la verifica todas, son inmediatas. Esa, verifíquela. Verifique esas propiedades con eso y le ayuda. Ahora, en nuestro caso, bueno, también se utiliza la equivalencia de lo que ya vimos aquí arriba, de que, y se puede verificar, que el corchete es igual a esto. Ese corchete que está ahí es igual a eso, siendo A y B dos elementos del grupo. Si A y B conmutan, entonces eso es cero, el cero de la identidad, lo mismo que dijimos allá arriba. Entonces también se conoce lo que se llama un anticonmutador de dos elementos. El anticonmutador asociado a dos elementos se define de esta manera, con paréntesis. Hay una notación, alguna vez se escribe así para indicar que son anticonmutativos y otra vez así para indicar que el uso del conmutador. Ahora, a nosotros lo que nos interesa aquí son los elementos como operadores actuando sobre un espacio de Hilbert. Y entonces, sobre esa base es que nosotros, ustedes les interesa para desarrollar la parte de la mecánica cuántica que se necesita. Esta parte de la teoría es muy amplia. Esa parte de la teoría es muy amplia y se puede trabajar toda una álgebra con los conmutadores, pero nosotros lo que vamos a limitarnos a la parte que nos interesa para relacionarlo con las observables físicas en la comparación. Entonces, esta propiedad es bueno que ustedes la demuestren a partir de las definiciones de esta definición que está aquí. Siendo A y B, A, B, C, tres operadores, verificar que se cumplen estas propiedades. Son inmediatas. Fíjense que todo operador conmuta consigo mismo. Es lo que está diciendo aquí. Y que esta es la antisimetría. Que A
el operador, el corchete de A con B es igual a menos B con A. Y estas que están aquí. Son importantes porque cuando ustedes vayan a física cuántica, también van a estar trabajando con algunos de esos operadores que están ahí, van a estar trabajando, y en clásica también, van a estar trabajando con muchas de esas ecuaciones, usted las puede escribir en términos de los corchetes. ¿Mm? Y estoy casi seguro que Peguero ya le utilizó a algunos con los operadores momento en clásica. Estoy casi seguro. Casi seguro. Entonces, es importante que ustedes se familiaricen porque por esa razón, repito, se le está dando esto como muy detallado y aplicado. O sea, verifiquen esas identidades. Entonces, lo importante ahí a destacar es eso, usted lo verifica, veremos también más adelante la clase de sábado, ejemplo concreto. Y volvemos entonces al operador, otro ejemplo de operadores no conmutativos, el mismo operador derivada que vimos que no era acotado, el operador derivada no es conmutativo. El operador derivada no es conmutativo. También el operador derivada se puede generalizar la expresión de él, actuando él mismo otra vez sobre el elemento, que ya sabemos, la derivada enésima es igual a derivar la derivada anterior, recursivo. También mencionan por ahí cuando usted está trabajando sobre el spin, que le puede dar un tratamiento en forma de operador a determinados giros, que también lo puedes expresar de manera matricial. Hace esa aclaración María, que está bien fuerte, bien dura en esta parte de operadores. Entonces, el operador ya esto es como para introducir la potencia de un operador, porque si se introdujo la multiplicación, se puede, dice María que le da la mitad del crédito a Jonathan, que hizo el comentario, que Jonathan está un cuarto de fuerte también. Entonces, también introducimos la potencia, como le decía. Ya que nosotros estamos hablando de operadores y esos operadores, hablamos de normas, también con los operadores podemos otra vez volver a hablar de la desigualdad triangular de una vez con los operadores, ¿verdad? Y se cumple eso porque ya hablamos de la norma para un operador. Aquí tenemos un teorema para el operador producto. El operador producto de dos operadores acotados es acotado por el producto de sus normas. La demostración es inmediata, solamente basta recordar cuando un operador está acotado. Entonces, si tenemos el operador A y B que son acotados en un espacio, la norma de A es esta que está aquí, y la norma de B es esta que está aquí, ese valor, entonces automáticamente podemos nosotros decir que la norma de A por B estaría acotada por esto, porque esto, recuérdese que aquí esta A por B es que primero actúa por lo que definimos allá arriba. Esto es A por BX y la norma de A es K1. Y de una vez, entonces, y automáticamente queda ya acotado. Otro teorema aquí hay algunos teoremas que son fáciles, están desglosados. Yo voy a avanzar un poco en el contenido. Un operador acotado es separable en un espacio de Hilbert de dimensión infinita. Pueden ser representados por una matriz infinita. Y esto es un complemento de lo que vimos allá arriba para los espacios CN. Entonces,
En un espacio de dimensión infinita, todo operador acotado puede ser representado por una matriz infinita también. Te dirá, bueno, la matriz es infinita, ¿para qué nos sirven? Bueno, se trabaja también con ella en términos de ciertas representaciones, ciertas cosas, porque lo único que en esa matriz infinita los vectores columnas serían unas secuencias, y ahí que se relaciona con la L minúscula. Entonces la demostración es más o menos seguir el mismo procedimiento de arriba. Si uno tiene un operador A en un espacio de Hilbert, H, y sea, recuerde que como es de dimensión infinita, nosotros vimos sistemas ortogonales también en el espacio de Hilbert. Y sea eso que está ahí una base. Bien, entonces, aquí usted tiene una base del espacio, suponiendo que tiene una base completa. Recuerde que nosotros dijimos que era una base completa para un espacio de Hilbert. Entonces, si definimos de la misma manera que se definió allá los elementos de la matriz, así, nosotros observamos que el operador actuando sobre el elemento, recuérdese que ese elemento del espacio puede ser escrito como la combinación lineal. El operador actuando sobre el elemento sería esto, porque recuérdese que en un espacio de Hilbert demostramos ya que usted podía tener una expansión en serie de Fourier para cada elemento del espacio. Esa es la expansión de Fourier de X, la misma que era la expansión de Fourier para el Cn que escribimos aquí arriba también. Lo único que esa expansión era finita. Y esos elementos que están ahí eran los productos escalares. Entonces, ya nosotros eso lo dimos. Y volviendo aquí, tenemos el operador actuando sobre la expansión de Fourier del elemento X, y eso que está ahí por la definición de serie es esta serie con el límite, y por la linealidad el operador viene aquí, después aquí, y por la continuidad, porque se puede verificar que continua, continuo el operador, por la continuidad del operador, él actuando sobre la expresión, lo mismo que el límite de él sobre esto. Viene aquí dentro y actúa directamente ahí. Y se cumple eso que está ahí. De ahí cogemos la igualdad y igual que allá arriba, igualito, esa es la matriz de representación. La matriz de representación del aquí esto es alfa, que se ve como la matriz de representación. O sea que en un espacio separable, de dimensión infinita, de Hilbert, todo operador acotado puede ser expresado como una matriz infinita. Aquí hay una parte que se introduce que son las formas bilineales para conectar. Es importante. Las formas bilineales se pueden trabajar sin necesidad de uno hablar de producto escalar. Pero cuando se complementa eso con el espacio de Hilbert, entonces adquieren una notalidad importante. Por ejemplo, aquí un funcional bilineal, ese que está ahí, sobre el campo de los números complejos, o en un espacio soportado sobre el campo de los números complejos. Entonces es un mapeo del producto del espacio en el campo de los números complejos que satisface las siguientes condiciones, esas dos condiciones que están ahí. Que significa que el funcional de esa pareja que está ahí, aquí tengo una combinación lineal en las primeras componentes, es igual a esto que está aquí. No lo voy a leer porque ya usted ahí sabe. Se tienen que cumplir esas dos propiedades para hacer un funcional bilineal. El Lo que Y, ya yo le...
Perdón. Una preguntita, profe. ¿El Y de la segunda componente es cualquier otro elemento también? Y es un elemento cualquiera del espacio E. El funcional bilineal trabaja con parejitas del espacio vectorial. Este es una Ok. combinación lineal en la primera componente y Y es otro vector. Ok, X1, X2 y Y son elementos del espacio. Sí, aquí lo dice, miren. No lo estaba viendo, está bien. Los alfa son escalares, alfa y beta son escalares complejos. X, X1, X2, y Y1 son vectores. Y deben cumplirse esas dos propiedades del funcional bilineal. O Bien, sea, lo que pasa es que no estaba viendo. sí, no hay problema. Entonces, usted, por ejemplo, si tiene dos, si E fuera R, usted puede buscar algunas funciones de dos variables reales, porque el X y el Y serían números reales. Puede tratar de encontrar dos funciones de dos variables reales que me dé un número real para estar dentro de su conjunto de los números complejos. Y pueden encontrar, cójanlo como tarea, buscar alguna función de dos variables real que represente un funcional bilineal. Buscar alguna función de dos variables real que usted pueda, lo único que hay, los escalares serían también números, ¿verdad? Puede buscar lo que sean números complejos también, si quiere, o números reales, pero que funcionen. Entonces, lo importante de los funcionales bilineales es que usted puede introducir otro concepto a través de ellos mismos. Por ejemplo, el producto escalar es un funcional bilineal. Usted puede verificar que el producto escalar es un funcional bilineal que cumple con esa propiedad. Es decir, tomando al funcional bilineal como el producto escalar. Recuerde que el producto escalar trabaja y va a verificar que cumple con esas propiedades, porque prácticamente esas propiedades, si usted cambia el funcional por producto escalar, lo va a verificar. Otro ejemplo es que si A y B son dos operadores en el espacio producto E, entonces ese que está ahí, vamos a llamarle funcional 1, ese que está ahí, que es definido como el producto escalar del operador A actuando, o sea, ahí está como está definido. El funcional de X y sería el operador A actuando sobre X, producto escalar del operador A actuando sobre X por Y. Este que está aquí es el mismo, pero que coge el operador y se lo pone en la otra, y este tercero coge los dos. Se puede demostrar que eso también son tres ejemplos de funcionales bilineales. Son tres ejemplos. Fíjense que el concepto de funcional bilineal está generalizando de alguna manera los productos escalares. Y además lo está relacionando con operadores. Este ejemplo, si F y G son dos funcionales lineales sobre el espacio vectorial este que está aquí, entonces este señorito que está aquí es un funcional bilineal. Es decir, que él toma dos funcionales y lo multiplica uno por el conjugado del otro. Puede verificar que esto cumple con esa propiedad. Tres ejemplos muy sencillos, pero muy importantes. Bueno, aquí hay algunos conceptos sobre la simetría, la positividad estricta y la acotabilidad de funcionales bilineales. Están bien rápido definidos. Esa simetría era la misma que se dio cuando se dio el producto escalar. La positividad
Y ya ven, repito, que este concepto que no necesita producto escalar, pero que cuando hay una estructura de producto escalar, porque fíjese que para la definición de funcional en ninguna parte se usó de bilineal, se usó el producto escalar. Pero que cuando hay una estructura de producto escalar en un espacio de Hilbert, entonces se enriquece y se compenetran esas dos y se enriquece. Y de la misma manera, entonces, uno define la norma. Si usted está trabajando sobre un espacio normado, entonces usted puede también definir la norma del funcional bilineal. Si el funcional bilineal es acotado, como mismo se ilustró prácticamente para el funcional, de esta manera. Y ahí tiene el mismo equivalente. De los ejemplos que vimos allá arriba, el ejemplo 9, mírelo aquí, ese que está ahí. Entonces se dice, ese que está ahí es simétrico y positivo. Entonces puede conformarlo. Aquí hay una definición de forma cuadrática y entonces se define una forma cuadrática de la siguiente manera. Si yo ya tengo un funcional bilineal en un espacio vectorial y defino una función del espacio en el conjunto de los números complejos tal que la función es igual al funcional lineal, cambiando en él la variable x, y por x, perdón, y por x, sí, y entonces nada más sería una función nada más dependiendo de x, se llama forma cuadrática asociada al funcional bilineal. Una forma cuadrática asociada al funcional bilineal. Súper fácil. Más fácil que como se está presentando aquí, lo dudo. Entonces, una forma cuadrática, esa forma, phi, en mayúscula, en un espacio normal se llama o se dice ser acotada si pasa esto que está aquí. Lo único que aquí la norma está al cuadrado. El valor absoluto de la forma cuadrática es eso. Entonces definimos lo que sería la norma de la forma cuadrática. Igual. Aquí viene y estamos ensanchando un poco lo que ya habíamos dado porque esto ya se dio, pero no se dio para forma cuadrática, sino que se dio para un caso particular. La identidad de polarización o la ley de que terminó decayendo en la ley de paralelogramo. Recuerden eso. Entonces, para forma cuadrática esta, pueden verificar en términos de las mismas propiedades, incluso se desarrollaron las mismas 4 desigualdades, lo pueden verificar, las mismas 4 ecuaciones, y entonces de ahí se demostró directamente. Hay colorarios de esto, estos colorarios ustedes lo estudian de manera particular, las demostraciones, porque eso es repetir la misma historia. Y eso ya está relacionado con los funcionales y las formas cuadráticas, que ya lo dimos en esta parte. ¿Por qué se quiso incluir? Repito, para relacionarlo con lo que ya dimos, porque conecta y además se pueden introducir. ¿Qué es lo más importante de eso? Lo más importante de eso es que hay un teorema. Bueno, esto es prácticamente lo mismo para el funcional bilineal, pero el teorema, bueno, aquí este teorema es importante, que ya vimos allá arriba también. Entonces, con este teorema que sirve de base para un teorema que es más importante todavía, si yo tengo un funcional bilineal y acotado en un espacio de Hilbert, entonces existe un único operador A, tal que se da la igualdad. O sea, ahí lo que está demostrando es la unicidad, porque ya nosotros dijimos allá arriba que el funcional, que ese que estaba ahí, que era uno de los 3 ejemplos, era un funcional bilineal, escrito en términos del producto escalar. Ahora, la demostración aquí
que no la voy a desglosar, ustedes la pueden desglosar, es la unicidad. Ese operador en el espacio de Hilbert es único. Entonces se da una correspondencia 1 a 1 para ese operador. La demostración la hacen por contradicción, suponiendo que existen dos operadores diferentes y llegan a que es único. Hay un operador importante, un tipo de operador importante que se llama operador elíptico, funcional elíptico. Entonces, un funcional bilineal sobre un espacio normado se dice ser elíptico si existe una constante tal que se cumpla eso. Un ejemplo de un funcional elíptico es este, señorito. Si nosotros tenemos sea z continua, real, una función de variable real, sobre el intervalo 0, 1, tal que el mínimo es positivo en ese intervalo, lo que hace él en el espacio de funciones continuas simplemente es que se resuelve esa integral. Y se puede verificar que esa integral que está ahí para la forma cuadrática, recuerde que esto es la forma cuadrática, cambiando a y cambiando la misma variable a y por x, entonces el conjugado aquí pasaría a estar elevado el módulo al cuadrado. Y entonces eso que está ahí, ya nosotros vimos allá arriba, o sea, esta parte que está aquí es mayor. Recuerden que cuando vimos la definición allá de norma, esa era la norma si lo poníamos invertido. Entonces, tomando ese K como el mínimo de los valores Z, en este caso, para que quede menor. Y entonces un operador elíptico. Aquí hay un teorema, que ese teorema lo puse ahí para recordar, porque estaba dado sobre la decomposición del complemento ortogonal, porque el teorema más importante de aquí es este, que viene, el teorema de Lax-Migrand, que es una generalización del teorema de Ries o de Ries, que se utiliza para, y en espacio, aquí en este espacio lo que se hace es construir una función en términos de la forma, bilineal. Entonces lo que dice es que si usted tiene un funcional elíptico bilineal sobre un espacio de Hilbert, para toda forma bilineal, F, esto es, hay que separarlo, dice F sobre el espacio de Hilbert, existe un único elemento en el espacio de Hilbert tal que se cumpla esta igualdad. Tal que se cumpla esa igualdad. Eso es como que usted crea realmente una función con el funcional bilineal elíptico. Por eso le decía, bueno, y eso está asociado al producto escalar. Entonces, la demostración es fácil, recorre algunas propiedades, recorre todo lo que hemos visto, por eso lo quise desglosar, porque no sé, si no hubiese estado esto aquí, lo anterior, no sé, quizá no se entiende. Por el teorema 7 que nosotros vimos anteriormente, ya nosotros vimos que es única la equivalencia entre el funcional bilineal y ese producto, o sea, esa definición. Y entonces vimos que existe esa representación y que esa es única para ese funcional bilineal elíptico, y por definición de funcional bilineal elíptico se cumple esa igualdad, esa desigualdad. Y además sabemos que esto es igual a esto de 7 y que esto que está aquí es menor o igual que esta parte. Todo eso lo sabemos. Entonces, de esta expresión
de aquí, de la primera y la última, de esta y esta, no queda esa desigualdad. Si nosotros tomamos dos elementos cualesquiera en el espacio de Hilbert, si las imágenes de esos dos elementos son iguales, entonces nosotros podemos, aplicando la linealidad, traemos esto de este lado y ese es el operador nulo, no confunde cero, es el operador nulo. Y entonces nosotros podemos decir, obtener esa desigualdad que está ahí. Podemos obtener esa desigualdad por ser elíptico, o sea, recuérdense que el operador es elíptico. Pero ya esto que está aquí es igual a cero. Eso que está ahí es la definición de ser elíptico. Poniendo el K de este lado, recuérdelo. Mírela ahí, con la equivalencia de la parte que teníamos ahí. Pero como esto que está aquí es cero, y esto que está aquí no puede ser negativo, entonces implica que x1 y x2 son iguales. x1 y x2 son iguales. Y si x1 y x2 son iguales, entonces, ¿qué implica? Que el operador h es 1 a 1. Es 1 a 1. ¿Por qué? Porque para dos elementos, si las imágenes son iguales, los elementos del dominio nos dio que eran iguales. Entonces aquí si nosotros denotamos a eso como el rango del operador que está ahí, entonces si tenemos una secuencia de función de elementos en el espacio de Hilbert, una secuencia de elementos del espacio vectorial de Hilbert, tal que si nosotros tenemos que la norma del operador de la secuencia menos eso tiende a cero para algún elemento del espacio de Hilbert, entonces nosotros podemos garantizar esto que está aquí, por ser otra vez elíptico. Y si es elíptico, se cumple eso, pero además esto va a tender a cero. ¿Por qué? Porque ya nosotros dijimos que esto tiende a cero cuando m y n crecen. Por tanto, si eso tiende a cero, estos son dos valores cualesquiera. Entonces, esta secuencia sería una secuencia de Cauchy. Esa secuencia que converge sería una secuencia de Cauchy. Y como el espacio de Hilbert es completo, ya nosotros dijimos que en un espacio, o sea, esa es la definición de convergencia de secuencia de Cauchy. Y como el espacio de Hilbert es completo, entonces esa secuencia tiene que converger a un elemento del espacio. Porque recuérdese que un espacio de Hilbert era un espacio normado y completo. Y un espacio completo era que toda secuencia de Cauchy convergiera a un elemento del espacio. Así que esa secuencia tiene que converger a un elemento del espacio. Un X que pertenezca al espacio de Hilbert. Y se cumple eso. Entonces, como esto tiende a cero, ese operador que está ahí es continuo. Ese operador que está ahí es continuo. Consecuentemente, si él es continuo, entonces, por continuidad, el operador actuando sobre el X es igual a ese valor, que es el límite de la secuencia. Puede que de cálculo 1, por continuidad secuencial, si una función es continua en un punto, entonces el límite de toda secuencia o sea, la función evaluada en el punto es igual al límite de la función evaluada en la secuencia que tiende a ese punto. Bueno, esto que se ha hecho aquí lo que prueba es que ese rango de A es un subespacio cerrado. Es un subespacio cerrado de H. ¿Por qué? Porque contiene a todos sus puntos límite. Contiene todos sus puntos límite. Ahora lo que se va a demostrar es que ese rango es el mismo H. Entonces, si se supone que el rango es un subconjunto propio del espacio de Hilbert, para
llegar a que no, que es el mismo H. Por el teorema 8 es el que yo dije que escribimos aquí para recordar este. El teorema 8 lo que dice es que si usted tiene un subespacio cerrado, del espacio de Hilbert, entonces todo elemento del espacio tiene una única descomposición de esta forma, de manera que el X, si usted toma un X sería igual a Y más Z, donde Y es un elemento del subespacio y Z es un elemento que está en el complemento. El X, todo elemento de un espacio de Hilbert se puede escribir como la suma de un elemento de un subespacio cerrado de él y un elemento que no está en el subespacio, o sea, que está en el complemento. Eso, complemento ortogonal. Entonces, por el teorema 8, existe ese X que está ahí, el cual es ortogonal a los elementos de rango. Ya nosotros, el rango aquí, el que estamos suponiendo que es como el H1, el subespacio cerrado, porque ya vimos que el rango es cerrado, porque toda sucesión de Cauchy de elementos de él converge a él. Entonces, también como lo que debe pasar entonces es que el producto escalar de ellos dos debe dar 0 porque está en el complemento. Entonces, si está en el complemento ortogonal, recuerde que por definición de ortogonal el producto escalar tiene que dar 0 para todo Y que esté en el complemento de esto. En particular, se cumple esto que está aquí, que es equivalente, aplicando el módulo, valor absoluto. Y esto que está aquí, por la definición que vimos arriba de la forma bilineal, es esto, y por ser elíptico, cumple con esta desigualdad. Pero esto que está aquí es una contradicción, porque estamos diciendo que 0 es, y esta parte X no es 0, y esto es un número positivo. Entonces estamos diciendo que 0 es mayor que una cantidad que no es 0 y es positivo. Entonces ahí hay una contradicción. Ahí terminó la demostración. Entonces ahí lo que hemos deducido es que ese rango no es un subconjunto propio, sino que es el mismo H. Y ya se dio la demostración. O sea que esa es una función sobre. Aquí lo que se va a describir cómo es prácticamente la función. La función f, si f es una función bilineal y acotada sobre h, entonces existe un único x sub 0 que pertenece al conjunto, al espacio de Hilbert, tal que esa función está dada así y ese elemento que está ahí es único, en el cual se da la igualdad entre el producto escalar de ella y el x sub 0 para todo x que pertenece al elemento al espacio de Hilbert. Como A es 1 a 1, en mapeo sobre rango ya se tiene, y la representación de ese es el operador identidad del X en el X mismo. Y ahí se tiene quién sería el operador. El operador A sobre el X manda al X sub 0. Y entonces aquí se tiene la forma de la igualdad entre la función de expresión y esto que está aquí. Y ahí terminó la demostración prácticamente. Encontrar esa función algunas veces se complica. Ese teorema lo que dice es que existe la función
pero no te dice mucho tampoco. O sea, algunas veces buscarla no es tan fácil. Algunas veces es evidente de una vez con el producto en los espacios de... Ese teorema es importante y se va a utilizar más adelante. Y aquí ya conecta un poco, viene conectando con lo que es la parte de física. O sea que nosotros prácticamente la clase de hoy terminamos conectando. Esta parte que viene va a empezar a conectar para definir qué es un operador, qué es un operador adjunto. Entonces, si yo tengo un operador A acotado sobre un espacio de Hilbert, el operador adjunto de A se expresa así. El operador adjunto de A viene a hacer el papel como si fuera de número complejo. Lo vamos a ver más adelante. Pero este es el operador adjunto de A. Tengo un operador A, este es el adjunto de A. Vamos a ver más adelante, ahí mismo, casi ya, que si él es igual a su adjunto, él sería hermítico. Perdón, él sería autoadjunto. Autoadjunto, porque él sería igual a su adjunto. Entonces, el operador adjunto de A se define así. Es decir, que A, bueno, en realidad, el operador adjunto se da si el operador se da incluso mediante un proceso. Muchas veces se busca el operador adjunto cambiándolo para ver cuál es el que queda ahí. Ahí uno de una vez coge el adjunto. Uno trata de hacer este producto escalar y de ver luego que la X que está ahí quede sola y ver qué quedaría aquí para en términos de eso sacar quién sería el adjunto. O sea que esta definición es un poco constructiva, ¿eh? Bueno, estos son otros nombres del operador adjunto. Los operadores adjuntos cumplen con estas propiedades, que es el adjunto de una suma, es la suma del adjunto. Ustedes conocen alguna operación, algunos operadores adjuntos ya, porque si ven eso y recuerdan matrices, van a recordar que algunos operadores adjuntos, por ejemplo, vienen dados en términos de la traspuesta. Entonces, eso cumple el operador adjunto. Teorema para un operador y su adjunto, y es que el adjunto de un operador es acotado y además las normas son iguales. Y como las normas son iguales, cuando lo multiplicamos a ellos dos, es lo mismo que coger la norma elevado al cuadrado. O sea, la norma del producto es esto. Voy a pasar un poquito rápido porque esas son propiedades elementales. Y aquí abajo está lo que decíamos, que un operador A y el adjunto no tienen por qué ser iguales. Pero si son iguales, entonces se le llama autoadjunto. O sea, un operador autoadjunto es el que es igual a su adjunto. Un operador adjunto es el que es igual a su adjunto. Aquí vienen ejemplos. En CN, si usted tiene el caso que nosotros dimos allá arriba, tenemos CN, teníamos la representación matricial en CN, teníamos la representación matricial y teníamos la representación matricial de este operador. Recuerda el ejemplo que dimos al principio de la clase de hoy. Entonces, el adjunto de aquel operador que está aquí, que estaba allá, se representa. Si este es el operador A con su representación matricial, este es su adjunto. Y entonces, si nosotros lo notamos, nosotros podemos darnos cuenta que el operador ese que está ahí es igual al conjugado de este. O sea que aquí lo de adjunto se puede representar así. Ese es el conjugado de ese producto.
ese producto escalar. Y L igual a su adjunto. Si usted quiere, aplica a ambos lados también la conjugación para ver cómo le quita ese conjugado aquí. Recuerde que cuando usted le aplicaba el conjugado, ese conjugado podía venir directamente sobre el operador aquí. O sea, si usted le aplica el conjugado, viene el conjugado y le pone el adjunto. Entonces, ese operador es autoadjunto. Y aquí es lo que le decía ahorita. Entonces, si el operador da es autoadjunto, sí, solo sí. O sea, él va a ser autoadjunto, sí, solo sí pasa que las componentes que usted tenga aquí sean igual a la conjugada de esto. Usted está diciendo que la componente de es una matriz. La componente IJ de la matriz es igual al conjugado de la componente JK, perdón. Por ejemplo, si son reales los dos, lo único que usted está diciendo es que ella sea igual a su traspuesta, porque esa es la traspuesta. Cambia fila por columna. Y si los elementos son de número complejo, entonces lo que está diciendo es que sea igual al conjugado de la traspuesta, los elementos. Lo estoy diciendo directamente claro en términos de la matriz. Si pasa eso, entonces en ese ejemplo que vimos allá, él sería hermítico y se daría esa equivalencia, serían igual. Y si es autoadjunto, entonces que satisface esa condición se llaman hermíticos o hermitianos. Otro ejemplo, CH, un espacio separable de dimensión finita, de dimensión infinita y completo, un sistema ortogonal. Entonces sea A un operador acotado con una representación matricial, porque ya nosotros vimos que tiene una representación matricial por el teorema anterior. Entonces, el operador, o sea, lo vimos para el caso particular, entonces el operador adjunto es lo mismo. O sea, si extendemos esto a un caso infinito, también debe pasar lo mismo. Lo único que la matriz sería una matriz infinita. Aquí tenemos el operador integral que vimos al principio, el operador de Freedom. Y ese operador que está ahí, nosotros podemos ver que él es hermítico. Por ejemplo, para ver que él es hermítico, venimos aquí, este es el operador, recuerde que él está acotado, y entonces esto que está aquí sería el operador, el producto escalar. Entonces el producto escalar del operador actuando sobre un elemento, porque recuérdese que el producto escalar era la integral de esto por el conjugado de esto, y eso es lo que yo tengo aquí dentro. O sea, es el producto escalar, recuerden, del operador con este. Este producto escalar es esto. O sea, ese producto escalar es la integral de esto que es el operador multiplicado por el conjugado de esto, o sea, esto que está aquí. Entonces, lo que uno hace con eso es jugar un chin. Jugar un poquito. Por ejemplo, uno juega con lo conjugado en este caso. Esto que está aquí es esto, pero recuerde que a lo que usted quiere llegar es a dejarlo como invertido para demostrar o que él es autoadjunto o cuál sería su operador adjunto, porque usted tiene que construir la igualdad para ver cuál es el operador adjunto. Usted tiene que construir la igualdad para ver cuál es el operador adjunto. O sea, usted tiene que construir esta igualdad. Porque cuando usted tenga esta igualdad, entonces el que le quede aquí es el adjunto. Pero si el que le queda es el mismo, entonces ya él es autoadjunto. Entonces, de aquí, esto es igual a esto. Esta parte que está aquí
esta parte que está aquí, por ejemplo, si usted aplicara conjugado 2 veces, por ejemplo, conjugado aquí dentro y conjugado fuera, entonces esto es equivalente a esto, porque el conjugado de esto, puede que el producto, ese producto escalar, estamos trabajando sobre el campo de los números reales, y para al final me da un número real, si usted aplica conjugado, el del número real en sí mismo. Entonces, el conjugado aquí dentro me pone este sin conjugado y me pone esta parte con conjugado. Entonces, esta igual a esta aplicando conjugado 2 veces. Luego, como esta función es una función de variable real, no importa que tenga conjugado, o sea, el conjugado de ella misma, y entonces me quedaría sacándola de la integral con respecto a ese, sale este fuera y me queda ese que está ahí. Ahora, ¿qué usted se da cuenta? Ya usted se da cuenta entonces cómo tiene que definir el otro operador. El otro operador, el adjunto, sería este que está aquí. O sea, como que usted le pone actual a la función X, le pone actual su adjunto y sería ese que está ahí. Ese que está ahí. Ahí se da cuenta cómo tendría que escribirlo, porque cuando usted le ponga el producto escalar, se va a dar cuenta entonces cómo le queda. Entonces, desde allá usted llegó al otro operador y se da cuenta entonces que el operador es autoadjunto. ¿Por qué ¿cuándo sería autoadjunto? O sea, él no es autoadjunto, pero él sería autoadjunto si el conjugado del núcleo sería igual al mismo núcleo. Porque si el conjugado del núcleo sería igual al mismo núcleo, entonces el operador es el mismo. Serían iguales. Él y su adjunto serían iguales. Este es el adjunto de este. Entonces, si en el núcleo satisface eso, entonces él es hermítico. Entonces, aquí está mirando un ejemplo particular del que vimos allá atrás, donde la función z que está aquí, la función z, t. Recuerda que la función z es una función continua en el intervalo, pero ahí la cogió caso particular. Y entonces vamos, para ver si ese autoadjunto, escribimos el producto escalar de él consigo mismo. Recuérdese que ese producto ya lo vimos allá al principio. Y ahora venimos y aplicamos la conjugación 2 veces, como dijimos, y nos queda eso que está ahí, y ese que está ahí sería lo mismo que X por esto actuando sobre Y. Y como son iguales, entonces él conmuta prácticamente o sea, este sería el adjunto que es igual a él mismo. Entonces él es autoadjunto. Aquí tenemos otro operador, también usted lo puede verificar haciendo el producto y confirma. Otros ejemplos para ver los operadores hermíticos, por ejemplo, el hamiltoniano se puede mostrar que es un operador hermítico cuando veamos el ejemplo más adelante. Y para ser hermítico, entonces, él va a tener la propiedad de que los valores propios de él son números reales. Y solamente así es que representa la energía. Aquí tenemos otros ejemplos que usted lo puede ver y desglosar. Ahí se terminan los ejemplos de la clase de hoy. Esos son, aquí está trabajando sobre el espacio L2 minúscula, recuerda el espacio. Y este operador toma una secuencia y a esa secuencia, la imagen de esa secuencia lo que hace es que le pone un 0 en el primer elemento y todos los otros son iguales. Eso es lo que hace este operador. Está trabajando sobre el espacio de la secuencia que ya nosotros conocemos. Recuérdese que usted tiene que manejar el producto escalar que se ha utilizado en el propio espacio, porque si no, entonces no puede mostrarlo, porque
Eso es el producto escalar que está haciendo, pero entonces tiene que estar trabajando con la transformación y esto, y haciendo el producto escalar ahí, para luego ver entonces rodar lo que le queda. Por ahí vamos. ¿Qué es lo que sigue luego? Bueno, la notación de Dirac, ya para escribir la forma en términos de Bragg y de Keck para un caso particular, para irnos ya entrando más en la física. La representación matricial de algunos ejemplos de manera concreta, funciones de operadores, inversibilidad de un operador que se llama operador normal y unitario, y el operador de proyección, y vectores y valores propios de un operador, descomposición espectral. Y de manera muy especial, aunque en estos ejemplos yo trataré de ir poniendo ejemplos que también vayan para la cuántica y de la física, pero de manera muy especial dedicar muchos ejemplos a los operadores concretos de la física cuántica. Escribirlo, manipularlo y trabajar con ello. Entonces esta parte está inconclusa. El sábado nosotros seguimos con eso. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer la pregunta del lugar. La teoría no está en el aire, está afianzada sobre el espacio de Hilbert, ya se dieron el espacio de Hilbert. Y entonces esas propiedades que tienen esos operadores son las que se usan en la cuántica si ellos la tienen, porque si el operador no es lineal, no es hermítico. Yo no puedo estar hablando de que los valores propios de él, si el operador no es hermítico, yo no puedo estar hablando que los valores propios de él representan la energía, porque o tendría que darle una interpretación a la energía de números complejos, porque los valores propios son números reales cuando el operador es hermítico. Y esos números reales que yo sé que van a salir para el hamiltoniano es lo que va a representar la energía del sistema, bajo cierta condición.